Bienvenidos a este balance de gestión del periodo 2024-2025 del presidente del Senado, Efraín Cepeda Saravia, quien ha cumplido un rol determinante en varios temas clave en nuestro país. La autonomía del poder legislativo, la descentralización regional y otros temas son los que han marcado la agenda del presidente. Bienvenido, presidente. Vanessa, mil gracias por la amable invitación. Presidente, en su discurso de posesión del 20 de julio habló de lealtad, prometió garantía de derechos a los congresistas del Senado y también habló y marcó: el Congreso es el camino. Los partidos tendrán en mí un interlocutor constructivo que propiciará acuerdos y tratará de desactivar las discrepancias a partir de los argumentos y del diálogo. ¿Qué se cumplió de allá hacia acá? Congreso legítimamente elegido por 22.600.000 votos. Es uno de los 13 poderes públicos independientes del país y eso lo defendimos a ultranza. La legitimidad y la independencia del Congreso de la República, y así se sucedió en las leyes que aprobamos, que son muchas, pero también las que negamos con ese principio de autonomía y cómo realmente eso generó reacciones del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, pero nosotros llegamos allí, fue a cumplir con nuestro deber. Jamás nos dejamos amedrentar por los ataques que recibimos, porque siempre lo hicimos pensando en el pueblo colombiano, en el Congreso de la República y defendiendo el principio que el Congreso es el camino. Efectivamente, durante su legislatura se cumplieron 122 proyectos de ley y 466 iniciativas fueron debatidas. Empecemos por la reforma tributaria. En septiembre de 2024 específicamente, usted habló a varios medios nacionales. Inicialmente se mencionaban 12 billones de pesos. ¿Cómo así que un Congreso legítimamente elegido va a ciegas a decir 12 billones de pesos, a meterle la mano al bolsillo, ¿no?, a los colombianos sin debatirlo, sin saber qué realmente para dónde apuntaba esa reforma tributaria? Por eso las comisiones económicas dijeron claramente que no, pero me queda la conciencia tranquila, porque yo le propuse al propio presidente de la República que sacara esos 12 billones de pesos del presupuesto general de la nación y aprobáramos el presupuesto general, que luego debatiéramos la reforma tributaria y lo que saliera de la tributaria, que no sabíamos si eran 12, 10, 8, 6, 5, ¿no?, lo llevábamos a un presupuesto adicional. El presidente me dijo esa tarde ante el ministro de ese entonces, Cristo, que lo iba a pensar. El resultado es que terminó el Ejecutivo tratando de darle órdenes al Congreso de la República, no, que había que aprobarlo, era así, aún sin debatir y sin conocer. ¿Y cuál fue el resultado? Que el Congreso de la República sacó su dignidad y por primera vez en la historia se hunde un presupuesto general de la nación, antes el monto del presupuesto y por supuesto la reforma tributaria. De manera que esa autonomía del Congreso la demostramos en muchos episodios, pero uno en este, y fue lo que yo defendí durante este año, la legitimidad del Congreso de la República y de sus decisiones. Otro episodio precisamente que tenemos que mencionar hoy con respecto a la autonomía del Poder Legislativo es la reforma laboral. El Gobierno Nacional tuvo 3 intentos. Sí, éramos conscientes que se requería una reforma laboral, pero no así como lo había presentado el Gobierno Nacional. Por eso la Comisión Séptima la hundió en su momento. Y luego vino el episodio también en la plenaria del Senado de la República. La plenaria aceptó la apelación en ese entendido y salió una reforma laboral. Me parece que ahí mandan los principios democráticos, era con votos, ¿no? Y había algunos artículos que realmente nosotros no acompañamos, varios de ellos, pero fundamentalmente me voy a referir a uno solo. Hombre, ¿cómo se le da la espalda a la microempresa? ¿Cómo
no se le permite a la microempresa una excepción en los horarios nocturnos de lo aprobado. ¿Y por qué lo digo? Porque es que el Banco de la República había dicho que se perdían 450.000 empleos y Fedesarrollo que íbamos a 12% adicional de empleados informales. Si son 14 informales, 12% es 1.600.000 más o menos y 2 millones de empleos que se afectaban. ¿Y quién sufre directamente eso? Las microempresas del país, que la mayoría son trabajadores informales, pero tienen 2 millones de empleos formales. A mí me parece que el impacto fuerte de no haberlos defendido, de no defender lo que el gobierno ha predicado, o sea, la economía popular. Por eso, pues, nosotros salvamos nuestra responsabilidad votando. La democracia es con votos, se votó y salió una reforma laboral. ¿Tiene usted, después de la presidencia, pensado impulsar en el Congreso de la República alguna iniciativa en favor de estos empresarios? Sí, yo soy miembro de las comisiones económicas de toda la vida, ¿no? Y por supuesto que a los microempresarios, que es a lo que me he referido, hay que defenderlos a ultranza, hay que buscar la manera de buscar unos incentivos legales para defender, que no es otra cosa, el empleo de los colombianos, que es lo más sagrado, y que no pasen a la informalidad, porque un informal no tiene vacaciones, no tiene dominicales, recargos nocturnos, absolutamente nada. La informalidad no tiene derecho, porque ese ha sido, digamos, otra impronta del gobierno, ¿no? Que es, y lo voy a decir con la palabra que siento, el desprecio a la inversión privada. Y eso lo hemos podido palpar en todo, por eso no hay nuevas vías, no hay nuevas dobles calzadas, no hay 4G. Por eso han querido acabar con el sistema de salud colombiano, pero con ello están acabando es la salud de los colombianos. Tremenda responsabilidad de un gobierno que no les gira a las EPS porque no le gusta la inversión privada. Como, por ejemplo, no se pagan los subsidios de energía para estratos 1, 2 y 3. Y ponemos varios ejemplos y la inversión privada no se atrae. Mira, la inversión privada generalmente forma parte de un plan de desarrollo en 1/3, 33%, que no es menor. Por eso se aprobaron hace unos 15 años las alianzas públicas-privadas, donde se requiere el músculo del sector privado para complementarlo con el presupuesto general de la nación, porque no hay músculo nacional para construir vías, para mantener un sistema de salud, etcétera, etcétera. La vivienda popular, ¿cómo así que un gobierno que insiste en que defiendes al pueblo colombiano y le quita los subsidios para construir vivienda popular, como se las quitó a los jóvenes también del ICETEX? Entonces son los contrasentidos que nosotros hemos criticado, que nos hemos parado firme en este año en el Senado de la República de Colombia. Ahorita usted mencionaba, y de hecho en otro momento hablaba de la reforma laboral, de la consulta popular y el gran costo que esa iba a implicar, y hacía la propuesta de por qué no se usaba ese dinero o esos recursos para subsidios, para pagar pues obviamente las deudas en temas de tarifas en la costa caribe colombiana. Fue un atropello de la CREC interpretar que las pérdidas de unos debíamos pagarlas otros. El robo de la energía o la informalidad, porque es que la informalidad en el sector eléctrico está en el 80% en el Caribe colombiano. Entonces se convirtió el tema de la energía en unos costos exorbitantes que además no solamente restaban competitividad a la industria y al comercio, sino que la gente tenía que tomar una decisión de cuando le llegaba la factura, si hacía el mercado o pagaba la factura. En buena hora, una demanda de los personeros de las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, ¿no? Esa demanda popular desembocó en una orden a la CREC en revocar lo que realmente nunca debió haber sucedido, poner a unos a pagar por otros. O sea, sí se paga, pero en subsidios de energía, y en eso soy claro. Hay subsidios de energía cruzados, los estratos altos de la población ayudan a subsidiar a los bajos, eso es diferente.
pero que unas pérdidas o robos de energía la tengan que pagar toda la comunidad, pues, y de todos los estratos, pues fue un gran atropello para la región Caribe, que yo creo que termina con esta acción popular de los personeros. Presidente, personalmente admiro que encabezando, liderando una corporación legislativa, usted haya, valga la redundancia, liderado un proyecto de ley que defienda a los pasajeros, a los usuarios de transporte aéreo en Colombia. Sí, porque pues realmente los usuarios de transporte aéreo pues vienen reaccionando muy fuertemente contra atropellos de las aerolíneas. Por supuesto, cuando hay retrasos largos, pues no siempre son las aerolíneas, porque pueden ser los aeropuertos o puede ser un factor climático, pero sí realmente se ha prestado para muchos abusos en el tema tarifario, en el tema de desconocer cuando hay un cambio de itinerario, pues casi que hay que comprar el tiquete nuevo. Pues realmente sí, hemos defendido, y esa ha sido otra característica, defender a los usuarios de los diferentes servicios, a los colombianos que están pagando por ello y requieren respeto. Bueno, pero como tú me habías tocado el tema de la consulta popular, hablemos de consulta popular. Listo, más adelante. Ese fue otro contrasentido del gobierno nacional, que presenta una consulta popular ante el Senado de la República, que el Senado la niega y el gobierno nacional decide pasar por encima, no solamente del legislativo, sino también del judicial, porque si el gobierno nacional tiene dudas de si se aprobó o no se aprobó, tiene que recurrir a las Cortes, no pues interpretando y tomando la decisión que tiene que ser una decisión de los jueces. Por eso presentamos una demanda ante el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado nos concedió razón, nos dio medidas cautelares. Vinieron otras dos consultas y también las negamos, porque gastarse 800.000 millones de pesos de los colombianos solo para hacer campaña politiquera, eso lo impedimos en el Senado de la República. Una de sus grandes banderas fue la descentralización regional. Hablemos de ley de competencias, que incluye la descentralización regional, ley de competencias y ley de regiones. Bueno, ahí hay un hecho doloroso en eso, porque aprobamos también un tema del FOMPEP, que son los recursos que los departamentos, los entes territoriales ahorran en el Ministerio de Hacienda, que es el que lo recibe, para cubrir las prestaciones sociales de sus funcionarios. Pero hay unos sobrantes, y esos sobrantes no son del gobierno nacional, sino son de los entes territoriales. Y a estos entes ni se les entregaba información de cómo estaba su balance, un misterio para reconocerle el tema, y se aprobó una ley, pero hoy nos levantamos con que el presidente de la República acaba de objetar esa ley que le daba transparencia, que los recursos públicos, pues, que son de las regiones deben ser de las regiones. Pero a su vez aprobamos el tema que tú mencionabas, Vanessa, y estamos en la etapa de construir precisamente esos pesos y contrapesos, en el sentido de que las regiones entonces transitoriamente por 10, 12 años van a recibir un poco de más recursos, pero además decir que el constituyente del 91 dijo que era el 46% el que debían manejar los entes territoriales de los recursos públicos, que aquí llegamos al 39,5% con esta ley, o sea, no llegamos a lo que dijo el constituyente primario, pero que estaba en el 20%, 22%. O sea, el 80% de los recursos públicos manejados por el gobierno. Entonces, ¿qué pasaba, alcaldes? ¿O qué pasa? Alcaldes y gobernadores vienen a Bogotá con rodilleras a ver si consiguen un proyectico, si le giran para pavimentar una vía terciaria, en fin, un colegio, la canalización de un arroyo. Entonces, eso se convertía pues en una rogadera continua. Entonces ahora los entes territoriales van a manejar más recursos, pero más competencias también. Presidente, definitivamente el Congreso fue y seguirá haciendo el camino, ¿no? Así tiene que ser, porque es un poder público legítimamente elegido, ¿no?
como el camino es consultar a las Cortes y respetar sus fallos y sus decisiones, que también los irrespetan, de respetar a la prensa libre, que también la irrespetan, sí. El Congreso tiene que ser el camino, dependemos de los colombianos y por eso pues siempre ponemos el oído en la población cuando legislamos. Presidente, tuvimos tensiones externas, pero también internas. A comienzos del 2025 enfrentamos una parálisis legislativa. Nos quedamos sin Gaceta. La Gaceta es la plataforma oficial donde se publican los proyectos de ley del Congreso de la República. De hecho, casi nos quedamos sin Canal Congreso, que es todo este equipo especial que está aquí, pero gracias a su gestión se pudieron girar esos más de aproximadamente 2.000 millones de pesos para poder solventar o poder sobrepasar esta crisis. Terrible, esa es la manera como el gobierno nacional ha pretendido arrodillar a los poderes públicos, que es tratando de no girarlos. Y recuerdo esto también, que en ese presupuesto general de la Nación que hundimos, la plata de la registraduría ya no la iba a manejar la registraduría, sino el Ministerio de Hacienda, con lo cual el registrador tenía que convertirse en menesteroso del Ministerio de Hacienda para hacer elecciones, para preservar la democracia. Y aquí también una semiparálisis legislativa, porque el Ministerio de Hacienda no le giraba al Congreso de la República. Y nos tocó levantar la voz fuerte, decirlo públicamente, decirlo en la plenaria, la plata que le pertenecía en el presupuesto nacional al Congreso de la República. ¿Qué mensaje le enviamos a los colombianos a su salida de la presidencia del Senado de la República? Hay futuro, que realmente siempre nos hemos sobrepuesto en el Congreso de la República de diferentes ataques, como ese vil atentado contra Miguel, senador y precandidato a la presidencia, Miguel Uribe Turbay, que nos hizo remontarnos a las épocas de los años 80 y 90, atentados contra la democracia, y de aquí a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su padre, a sus hermanos, les enviamos un caluroso abrazo, diciéndole fuerza, Miguel, estamos seguros, como lo dije hace unos días, el día 20, en el Senado de la República, que esa curul de Miguel Uribe, estoy seguro que la ocupará después. Presidente, ¿qué se lleva esta presidencia? No es la primera vez que usted está acá, pero creo que esta es la temporada más histórica, de hecho, en lo que está viviendo el país. A mí me parece que aquí no claudicamos, defendimos la autonomía del Congreso, defendimos lo que los colombianos quieren, que no nos dejamos dar órdenes del Ejecutivo, que demostramos que este poder público no puede ser notario del Ejecutivo. Podemos ser notarios del pueblo, pero no del Ejecutivo, de ningún otro poder público. A cada uno hay que respetarle la independencia. El presidente de la República casi que semanalmente tenía ataques para el Congreso y para este presidente. Eso no nos amilanó nunca. Nuestra responsabilidad es con los colombianos. Eso lo tenemos claro. Eso juramos el día que nos posesionamos, no solamente como presidente del Congreso, sino como senador, y eso es lo que hemos defendido. Eso nos hace entregar el cargo con la tranquilidad del deber cumplido. Hemos llegado al final del balance del periodo legislativo del presidente Efraín Cepeda Saravia. Muchas gracias por conectarnos, muchas gracias, presidente, por acompañarnos. Muchas gracias por la amable invitación, aquí nos sentimos muy bien. Gracias.